Muchas gracias. Primeramente, agradecerles siempre la posibilidad de que cubran estos mensajes importantes, estas ruedas de prensa. Y hoy venimos a hablar a nombre de las y de los jaliscienses, de más de 8 millones de personas que habitamos este bellísimo estado, cuna sí de la identidad, por supuesto, cuna de la mexicanidad, pero que también hoy tenemos que decirlo, siendo la tercera potencia económica de nuestro país, siendo uno de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto, hoy vemos un menosprecio y hoy vemos un desdén reflejado en el próximo presupuesto a discutirse de egresos de la Federación, y estamos convencidos que eso no nos merecemos las y los jaliscienses. Jalisco, en el contexto nacional, en el escenario nacional, ustedes lo deben de saber, además de tener un liderazgo consolidado y firme tanto en el sector agropecuario, en diferentes sectores de la industria, en ser el estado que atrae mayores inversiones en temas de alta tecnología, siendo el Silicon Valley de América Latina, hoy nos queda claro que ese esfuerzo, que ese trabajo, que esa tesonería que caracteriza a las y los jaliscienses, pues está recibiendo desde hace ya 6 años el espaldarazo por parte del gobierno de Morena. Por eso lo tenemos que decir y es un llamado respetuoso. Estamos aquí, presidentas, presidentes municipales de Huejúcar, de Totatiche, de Villaguerrero, de Teocaltiche, de Totonilco el Alto, de La Barca, de San Gabriel, de Villa Purificación, de Atoyac, de Santa María del Oro, regidoras y regidores del área metropolitana, de Zapopan, de Tonalá, de Tlaquepaque. Hoy se encuentra aquí nuestros legisladores locales, la coordinadora de los diputados locales, Cookies Camarena, nuestro diputado Aurelio Fonseca, y también se encuentra aquí nuestra representación ante el Comité Ejecutivo Nacional. Y hoy queremos agradecer, por supuesto, que esta anfitrionía y esta generosidad por parte de la fracción parlamentaria del PRI, encabezada por nuestro coordinador Rubén Moreira. Y estamos aquí precisamente las y los presidentes, los representantes de las comunidades sí priistas, pero que esto está pasando igual en los 125 municipios de nuestro estado. Jalisco aporta nada más y nada menos que el 7.4 del Producto Interno Bruto. Por cada 100 pesos de la federación, del gasto de la federación, Jalisco aporta 8 pesos. Y de esos 8 pesos se nos regatean casi 2 pesos. A todas luces, este es un maltrato. En esta Cámara de Diputados, en este Congreso, en este que es el espacio más importante para discutir, para debatir sobre los temas más relevantes de nuestro país, Jalisco tiene 33 legisladoras y legisladores federales de diferentes fracciones parlamentarias. Hoy el llamado es claro: defendamos a Jalisco. Hoy tenemos que decir que lo que encontramos en el presupuesto es desproporcional. Cito, nada más y nada menos en temas de gasto de inversión, de los poco más de 207 mil millones de pesos que recibirá Jalisco el próximo año, que se pretende que se reciba, solamente se están destinando 13 mil millones de pesos en temas de gasto de inversión. Si lo contrastamos con Tabasco, nuestros hermanos tabasqueños, quienes les mandamos un gran abrazo ante esta crisis terrible de inseguridad que se está viviendo, pero solamente por contrastar, Tabasco recibirá 10 veces más presupuesto en gasto de inversión que el que va a recibir a Jalisco. No tenemos claridad cuáles son los criterios para que hoy el cuarto estado más poblado de nuestro país, como lo es Jalisco, reciba 10 veces menos que Tabasco. ¿Hay alguna predicción político-partidista? ¿O por qué a Jalisco nos están faltando así al respeto? Para decirlo, quienes estuvimos en el pasado proceso electoral, quienes estuvimos recorriendo cada uno de los 125 municipios, hoy quiero hablar en particular por 25 municipios priistas. Hoy
los más de 150 proyectos que nuestros presidentes y nuestras presidentas municipales están aquí poniendo a la vista de las y de los legisladores, solamente de estos proyectos hay un presupuesto aproximado de casi 3,000 millones de pesos. En la Orquesta Nacional, Jalisco es el tercer lugar de atracción de turismo. Primer lugar en el sector agropecuario. Y hoy vemos cómo en el sector turismo se van a recibir casi 13% menos. ¿Qué tenemos que señalar? Que hay cosas que son realmente escalofriantes. Por citar un ejemplo, ante la peor crisis hídrica que estamos viviendo en el país entero y que por supuesto Jalisco no es excepción, hay una disminución del 58% en proyectos de infraestructura hidráulica y energía. Nos llama potentemente la atención cómo hoy se destinarán menos, casi el 14% menos al sector educativo. ¿De qué se trata? Hoy vemos con gran preocupación, enorme preocupación, y sí vale la pena señalarlo, porque Jalisco le iba mejor con el PRI. Del último presupuesto del 2018 a la fecha, se han recibido menos del 84% en proyectos de inversión para quienes hoy somos de los principales productores, generadores de riqueza y generadores de desarrollo en nuestro país. Hoy también tenemos que decirlo, la gravísima crisis que está pasando el sector, los sectores, diferentes sectores, y que no podemos hablar de nearshoring y no podemos hablar de atracción de mayores inversiones sin seguridad, sin infraestructura, y tampoco podemos hablar de atraer mayores y mejores inversiones sin Estado de Derecho. Las carreteras de Jalisco, no lo digo yo, quienes transitamos todos los días en el Estado, nuestras presidentas y presidentes municipales de la zona norte, del sur, de la costa, todos estamos enfrentando hoy un gravísimo deterioro en la infraestructura carretera porque no se le ha metido un solo centavo. Un solo centavo se le ha metido. Hoy vemos cómo, lejos de atender este tema, Jalisco ocupa el primer lugar en accidentes, en muerte por accidentes viales. Y mucho tiene que ver las pésimas condiciones. Hoy vemos con preocupación cómo nuestra alma mater, la universidad más importante de este país, aquí sé que vamos a entrar, la Universidad de Guadalajara, está recibiendo 4.3% menos. En contraste a la Universidad Benito Juárez, que hay un aumento de 425 millones de pesos. ¿A quiénes se está educando? ¿Bajo qué parámetros? Hoy también tenemos que decir, la desaparición del Fondo Metropolitano ha lastimado de manera grave a quienes habitamos en una de las principales metrópolis del país. El área metropolitana de Guadalajara, con más de 6 millones de habitantes, no se le está destinando un solo centavo. Vemos cómo se habla del saneamiento, restauración, por ejemplo, de los mantos freáticos, del agua, del río Santiago. ¿Por qué tenemos que decir que el agua es vida, pero también el agua puede ser muerte? Y hoy no vemos reflejado en el presupuesto de Jalisco dinero destinado para el saneamiento y la restauración de este gran río. Hoy tampoco vemos que se le está invirtiendo en temas de abasto o potabilización del vital líquido. Hoy tampoco vemos proyectos reflejados que tengan que ver en el sector salud, por citar algunos temas que son de los más importantes. Nuestro estado será pilar para el próximo Mundial, por ejemplo, de fútbol, que se celebrará en el año 2026, y no vemos hoy que se esté invirtiendo un solo centavo, por ejemplo, en la movilidad masiva. No se ve reflejado en aquello que todas y todos propusimos y hablamos, que tiene que ver con la línea 5 del tren eléctrico, esa que va a conectar, esa que conectará al aeropuerto de Guadalajara con nuestra área metropolitana. En conclusión, hoy venimos de manera humilde ante las y los legisladores federales, ante los 500 legisladores federales de nuestro país, a pedirles
que le den un trato justo a Jalisco. Que haya una reasignación de por lo menos, para el próximo año, por lo menos, de 10,000 millones de pesos. Lo quiero señalar porque además la presidenta de la Comisión de Presupuesto es una compañera jalisciense a quien en estos momentos acudiremos con ella para que nos escuche, para que defienda su tierra. A la tierra se le defiende, al país se le defiende, pero también lo tenemos que decir, a Jalisco se le respeta. Muchas gracias y a continuación hará uso del micrófono nuestra coordinadora de los diputados locales, la diputada Cookies Camarena. Muchas gracias, presidenta. Gracias a todas y todos ustedes. Saludo con mucho gusto a nuestro coordinador de los diputados federales, al diputado Rubén Moreira Valdés, a mi presidenta del PRI Jalisco, Laura Aro Ramírez, a las alcaldesas, los alcaldes, regidoras y regidores que hoy nos acompañan desde nuestro querido estado de Jalisco. Hoy venimos a alzar la voz y a decirle a la federación con mucha fuerza, Jalisco merece más. Y no es una petición injusta porque nuestro estado aporta muchísimo a nuestro país. Para empezar, somos el gigante agroalimentario de la nación. En nuestra tierra se producen más de 41 millones de toneladas de alimentos. Nada más para que se den una idea, en Jalisco se producen 55 millones de huevos al día. Eso es más de la mitad de todos los huevos que se producen en el país. Tenemos la cuenca lechera más grande del país. Somos líderes en producción de maíz blanco, maíz forrajero, carne de cerdo, chía, lima, arándano, frambuesa y muchas cosas más. Somos siempre una de las 5 entidades que más empleo genera. Y lo más importante, en nuestro estado se recaudan, ya lo comentó nuestra presidenta, 8 de cada 100 pesos que ingresan a la federación. ¿Pero qué creen? El gobierno federal solo nos regresa 2 pesos de cada 8 pesos. A pesar de todo eso, los gobiernos de Morena han reducido drásticamente el gasto federal para nuestro querido Jalisco, porque en este periodo el presupuesto para Jalisco ha caído en un 84%. Y mientras tanto, nuestras carreteras, las que recorren nuestra entidad, están hechas pomada, son intransitables, porque la federación durante muchos años les ha etiquetado 0 pesos para su mantenimiento. Y solo por mencionar algunos ejemplos, la carretera federal 90, entre Zapotlanejo y Atotonilco, o la carretera federal 80, entre Zapotlanejo y Tepatitlán. Las y los invito a que se den una vuelta por la zona de los Altos de Jalisco. Es intransitable, no se puede. Es toda una travesía pasar por esas carreteras. Y todos los días nos tratan de convencer diciendo que en el campo hoy las personas reciben más ingresos que antes. La realidad es que desde el gobierno federal han eliminado el día de hoy 29 programas federales que impulsaban la productividad de nuestro campo y desaparecieron la financiera rural que apoyaba a nuestras pequeñas y pequeños productores. Y en materia de salud, lo hemos dicho, en el sexenio pasado, con la desaparición del Seguro Popular, lo que logró Morena fue condenar a 3,5 millones de jaliscienses a vivir sin derecho a que los atienda un médico y a recibir su medicamento. Y en el presupuesto federal, pues nomás no vemos claro. El dinero que se destinará para salud, no sabemos qué le va a corresponder a Jalisco, porque quieren concentrar todo en su famoso IMSS Bienestar. Ese que no llega a los municipios, que no tiene médicos suficientes y que si tienes suerte y te dan cita y te dan una receta, vas y surtes a la farmacia y ni mejoralitos hay. Pero además, para este 2025 le quitaron 697 millones de pesos a la inversión en escuelas primarias y secundarias, 76 millones de pesos al mantenimiento y construcción de preparatorias, 159 millones de pesos a la infraestructura de nuestras instituciones de educación superior. ¿Y qué decir en el tema de seguridad? Se podrá negar en todos los discursos que la violencia pues es más que evidente, ustedes lo ven,
Pero la realidad es que a todas y todos los mexicanos nos da miedo salir a las calles por las balaceras, por los feminicidios, por los asesinatos. Pero si queda alguna duda, en Jalisco tenemos datos reales. En este sexenio en nuestro estado van más de 9,165 homicidios, van 8,266 personas desaparecidas y más de 242,000 delitos patrimoniales. Y de nuevo, no sabemos cuánto de los 70,422 millones presupuestados para seguridad y protección ciudadana en lo federal va a gastar en específico para el estado de Jalisco, para fortalecer este tema. Estos son algunos datos, algunos temas importantes en los que reflejan las injusticias para nuestro estado. El presupuesto de la federación debería garantizarnos al menos que habrá agua suficiente en todos los rincones del país, que habrá alimentos para que nadie se quede con hambre, que todas y todos tendremos oportunidades, salud y seguridad. Jalisco no se merece este trato. Y no se vale que quienes gobiernan secuestren el dinero de las y los mexicanos para premiar a quienes se someten a sus designios o para castigar a quienes pensamos diferente. En mi calidad de diputada local en mi querido estado de Jalisco, hago un llamado a la federación para que a Jalisco se le respete y nos dé lo que como jaliscienses nos hemos ganado a pulso. Muy bien. Muy bien. A continuación, nuestra compañera presidenta municipal de uno de los 10 municipios de la zona norte de Villa Guerrero, Esmeralda Huerta, y le damos la bienvenida a nuestra presidenta municipal de Mazamitla. Buenas tardes, es un gusto encontrarme aquí en el Congreso. Saludo con mucho cariño a los presidentes de Atoyac, Atotonilco, Huejúcar, La Barca, San Gabriel, Santa María del Oro, Teocaltiche, Totatiche, Villa Purificación y Mazamitla. Hoy estamos aquí reunidos los presidentes que acabo de mencionar porque acabamos de presentar nuestros proyectos en beneficio de nuestro pueblo. También saludo con mucho cariño al diputado Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI. Muchas gracias. También saludo a los diputados federales, diputados locales de Jalisco, la dirigencia del PRI estatal y regidores de los diferentes municipios que nos acompañan. Hoy me dan una encomienda muy grande, hablar por los 125 municipios de nuestro querido estado, Jalisco. Lo que vamos a exigir a los diputados federales es que haya un presupuesto justo, porque nosotros como presidentes municipales tocamos las puertas, conocemos a nuestra gente, conocemos las necesidades, y para responderle a nuestro pueblo y a nuestra gente necesitamos recursos. Necesitamos que los diputados nos den el recurso suficiente para garantizar la salud, la educación, la infraestructura pública, carretera, porque es cierto, tenemos carreteras que ponen en riesgo nuestra vida. Hacemos trayectos de 4 horas en 8 horas, porque tenemos carreteras desde hace 8 años que no son intervenidas. Por eso necesitamos que el presupuesto de la federación contemple todas estas mejoras para nuestro estado, porque es importante resaltar que todas las fracciones políticas tenemos el mismo fin: el desarrollo de México, el desarrollo de Jalisco y el desarrollo de los pueblos de Jalisco. Gracias. Muchas gracias. Y a continuación, nuestro presidente municipal de La Barca, Jalisco, nuestro amigo Ricardo Hernández. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Su servidor Ricardo Hernández, presidente municipal de La Barca, agradezco la invitación a esta rueda de prensa convocada por nuestro coordinador del grupo parlamentario del PRI, el diputado Rubén Moreira, y nuestra presidenta del Comité Directivo Estatal de nuestro estado de Jalisco, donde podemos alzar la voz aquí ante el Congreso Federal. También agradezco la presencia de los medios de comunicación para expresar la necesidad que tenemos todos los municipios del estado
para la reasignación de más recursos del presupuesto federal, ya que sabemos que nuestro estado hace aportaciones importantes, como se ha comentado aquí. Las presidentas y presidentes municipales somos la primera instancia donde la gente expresa sus necesidades. Si no tenemos los recursos suficientes, pues no podemos darle solución. Ocupamos pues que la federación nos dé más recursos para nuestro estado. Nuestro gobernador electo tiene buenos proyectos para nuestro estado. Queremos que le vaya bien al estado para que nos vaya bien a los municipios y en consecuencia ofrecer mejores servicios a nuestra gente. Muchas gracias. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Y ahora sí, para concluir, le pedimos a nuestro coordinador, que sabemos que con su liderazgo y de la mano de todos los compañeros diputados federales, vamos a lograr esta reasignación para Jalisco. El diputado federal, Rubén Moreira. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Yo le agradezco a doña Laura Aro, a Cookies Camarena, al señor secretario del partido, a los alcaldes, alcaldesas que estén aquí con nosotros. Pero miren, ustedes ven acá en sus cartelones, pues la importancia que tiene Jalisco y el maltrato que recibe de la federación. Y por lo tanto, siendo aquí donde se discute el presupuesto, pues yo espero que haya sensibilidad por parte de la mayoría y podamos devolver a Jalisco lo que ellos aportan a este país. Estamos hablando de una gran economía, de una concentración importante de población y estamos hablando de un estado que produce muchísimo, de lo que comemos, de lo que genera dinero por las exportaciones y de los impuestos de ellos. Yo te agradezco, hago votos porque en las próximas reuniones que tengan haya la sensibilidad para aceptar esto. Estuvo ayer con nosotros también el señor gobernador electo y plantea, igual que el PRI, la necesidad de estas obras, de estos trabajos. Tenemos 25 diputadas, alcaldes o alcaldesas y vamos a estar muy pendientes, Laura, que además usted conoce muy bien la Cámara, de que haya una respuesta favorable. Sabemos que el gobierno federal tiene dinero, sabemos, Laura, que tendrán ellos remanentes en el Banco de México que seguramente van a utilizar producto de la diferencia cambiaria del dólar. Sabemos que tienen bolsas que están guardando, por ejemplo, producto de la diferencia en el precio del barril de petróleo. Yo espero que lo apliquen en Jalisco. Espero que se aplique en esta gran entidad, sabedores que el peso que se pone en Jalisco le reditúa a este país, en producción, en inversión, y que podamos regresar a los tiempos más federalistas, hombre, donde había fondos metropolitanos, donde había pueblos mágicos, donde había inversiones en paripaso, todo esto que hoy no lo hay. No sé si tengamos alguna pregunta. Sí, tenemos varias preguntas. Francisco Rubio del Financiero. Gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Primero, derecho de réplica. Cuando yo me muera, tengo ya dispuesto que me entierren con un banderín. La UNAM es la número 1 en el país, no es la de Guadalajara. Aunque duela. Íbamos a tener Aunque duela, lo primero. Bueno, oye, en fútbol sí no queda duda, ¿eh? Bueno, no, tampoco. Bueno, ya, parte seria. En estos días, el gobernador ya saliente, Enrique Alfaro, hablaba del hecho de salirse del pacto fiscal. ¿Esto le conviene a Jalisco? Ayer justamente el gobernador entrante hablaba que eso era imposible. ¿Cuál es la vía para ustedes y obtener mayores recursos? Pero una vía viable, no aterrizada en el terreno político. Gracias. Me voy a adelantar yo algo y luego doña Laura. Este tipo de pensamientos surgen en muchas partes del país porque se están centralizando recursos. Entonces, en muchas partes del país hay esas inquietudes. Este es el 7º año de presupuestos centralistas.
se agotaron todos estos fondos que yo le comentaba, el fondo petrolero o de hidrocarburos se llamaba, el fondo minero, fondo metropolitano, pueblos mágicos, todo esto se ha ido centralizando, todos los fondos de seguridad, todos los estados, que es donde se genera la actividad económica. O sea, los impuestos no son por una acción del gobierno federal. Los impuestos son producto de una actividad económica. ¿Dónde se dan las actividades económicas? Pues en el territorio de los estados. Entonces, cuando usted ve una entidad tan pujante, tan fuerte como Jalisco, pues esperarían que regresara una parte de ese dinero. Morena tiene el concepto de que esos son impuestos federales, pues porque así se les llama, pero son producto de una actividad que se realiza en la entidad. O sea, el IVA que se recauda en Jalisco es porque la gente tiene transacciones comerciales, porque produce objetos, por el turismo, por el esfuerzo de ellos. Yo escuché ayer en la tribuna, de manera muy irresponsable, a algunos legisladores de Morena diciendo que los alcaldes se pongan a recaudar, que los gobernadores se pongan a recaudar. Bueno, es que a ellos les dejaron la parte más difícil. O sea, ¿cómo van a recaudar predial, por ejemplo, en los cinturones donde hay gente de escasos recursos? Ah, no, lo más fácil para cobrar es el IVA. Entonces, ese tipo de discursos de Morena, del Partido del Trabajo sobre todo, pues son más bien falacias para salir adelante. O sea, al que da la cara en la comunidad es la alcaldesa o el alcalde, para llevar el agua, para pavimentar, y su capacidad de recaudación también está en la capacidad de la gente de aportar. Pero además son los impuestos más difíciles de cobrar. El más fácil siempre va a ser el IVA. Es el más fácil, porque ese cuando usted va a comprar algo y lo cobra. En cambio, el que le dejan a los municipios y a los estados siempre es el más difícil. Y no solamente eso, es el más difícil de cobrar y el más caro para cobrar. Pues tienes que poner toda una instalación para cobrar el predial. Por eso están aquí y por eso surgen estas ideas. Ya doña Laura dirá cuál es la opinión del priismo de Jalisco. Pero por eso surgen estas ideas, por la insensibilidad. Porque un estado que le entrega a este país 8 pesos, le regresan 2. Esa es la verdad. Porque un estado como Jalisco, que tiene el río Lerma-Santiago, pues recibe de una buena parte del país descargas de aguas negras que van a ir hasta allá. Por eso es la molestia de estados como Jalisco, como Coahuila, como Nuevo León, como Chihuahua, que estuvo ayer. Porque esa actividad económica que se dice ahí también soporta daños ecológicos, soporta exigencia de la gente, de habitación, de transporte, y resulta que todo se quedó acá en el centro, y luego vemos que se lo gastaron en una refinería donde no se ha extraído ni una tina de gasolina. Pero doña Laura dice cuál es el pensamiento de los jaliscienses, porque hay que respetar. Jalisco es cuna del federalismo y que lo que nosotros estamos planteando es que haya una reasignación presupuestal. Efectivamente, durante el sexenio pasado, pues vimos un maltrato constante, permanente, no hubo recursos para proyectos de relevancia para nuestro estado y también señalarlo, nosotros no estamos dispuestos a caer en un falso discurso, en un discurso trasnochado y mucho menos en un pleito que no es nuestro. Los jaliscienses somos personas de bien, somos personas de paz, somos personas que nos gusta entendernos en el diálogo, en el consenso, por supuesto, y disenso para construir acuerdos, y que ante esto nosotros estaremos a través de los cauces, de las vías institucionales, de las vías que hoy es la idónea, que es aquí en el Congreso Federal, donde se va a discutir en un par de días este gran presupuesto del país, y que nosotros estaremos en esta ruta, y por supuesto que también hacemos un llamado a todas y a todos los legisladores, a los 500, pero particularmente a las legisladoras, a los legisladores
federales de Jalisco, a que defendamos Jalisco, a que nos unamos en un frente común, y ahí es donde vamos a demostrar de qué estamos hechos y cuánto cariño le tenemos a la tierra. Gracias. Pregunta Enrique Gómez del Universal. Buenas tardes a todos. Preguntarles si estos recortes que se han hecho a salud en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto de egresos del año que viene, que se han hecho, por ejemplo, a salud, a seguridad pública, ¿tiene que ver con la asignación que se ha hecho a los viejos programas sociales o los que ya venían del sexenio anterior y los nuevos programas sociales? ¿O a qué se debe esta falta de recursos? Y en este caso para Jalisco también. Sí, mire, déjeme le cuento. En el PRI estamos a favor de los programas sociales. Es más, están en la Constitución porque nosotros los votamos. Hay que recordar que en el 2019 Morena no tenía la capacidad de llevarlos a la Constitución. Fue con los votos del PRI con los que llevaron a la Constitución en la primera etapa y ahora también. No, el problema de este país es que no crece. Ese es el problema de este país. El problema de este país es que Morena saca ideas del armario del siglo antepasado para tratar de trabajar en este. El problema que tenemos en este país es que Morena dilapidó el dinero en los 6 años anteriores. Y le pongo 4 ejemplos. Una línea aérea que no vuela, un aeropuerto que no tiene aviones, y eso canceló el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. 3, una refinería que no refina. Una refinería que ellos programaron $8,000 millones para la construcción. $8,000 millones para la construcción. Y lleva $24,000 millones. $24,000 millones. Entonces, con ese dispendio es muy difícil que se complete. Y el último ejemplo es el Tren Maya. Yo no le quito la utilidad al Tren Maya, pero creo que con ese dinero pudieron haber arreglado en la península todos los problemas de servicios públicos, pudieron haber mejorado todos los caminos rurales, pudieron haber construido todas las carreteras que faltan y no tendrían este año que dedicarle $2,000 millones de subsidio. Ese es el problema, que el gobierno actual les trae la cruda de una borrachera de 6 años. Los programas sociales como transferencia económica no estamos de acuerdo, que por cierto es un principio neoliberal, muy neoliberal. Milton Friedman sugirió eso, el padre del neoliberalismo. Estamos de acuerdo porque hay gente que lo requiere para vivir, porque hay gente que requiere su pensión. Lo que no estamos de acuerdo es en no crecer, lo que no estamos de acuerdo es en que la inflación se esté comiendo los programas sociales y en todo este tipo de dispendios que realiza Morena. Hoy la señora presidenta Sheinbaum está pagando los platos rotos de un festejo de 6 años. Ese es el problema, de ideas. Mire usted, el INE requiere $13,000 millones para hacer una elección que no es elección, donde nadie va a decidir y van a tirar $13,000 millones. Los estados, por mandato constitucional, tienen que hacer lo mismo, una elección. Pues para el 2027, entre todos los estados habrán gastado otros $13,000, $14,000 millones porque tienen que poner casillas. Entonces el problema se llama Morena. Ese es el problema en este país. Y tarde o temprano, desgraciadamente, van a estar en peligro los programas sociales. También el coordinador de la mayoría de Morena, el diputado Ricardo Monreal, ha dicho que ellos plantean reasignar entre 14 y 15 mil millones de pesos. Y mencionó algunos rubros, pero sin mencionar las entidades. ¿Qué pasará si Jalisco no logra esa reasignación de 10 mil millones de pesos que calculan? En esos 15,000 millones de pesos son más o menos el punto 12% del presupuesto de la federación. Punto, no llega al 1, punto 12%. Y básicamente yo estimo que va a ser los 10,000 millones de pesos que le bajaron a las universidades. Y yo le puedo anticipar una hipótesis de por qué le bajaron esa cantidad. Esa cantidad es el capítulo 1000. O sea, de ahí bajaron ese dinero y se los aplicaron a las universidades parejo. No solamente a las que están en el presupuesto de la SEP, también a las que están en el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Rural, me refiero a Chapingo.
y les han hecho promesas, no por escrito, a 3 de ellas, bueno, a 2 de ellas por escrito, que es el Politécnico y la Casa de Estudios acá, la UNAM. Pero a la UAM le dicen que le dijeron, y a las otras no les han dado nada. Y le están prometiendo un aumento del 3.5, ni siquiera el correcto con relación a la inflación ni al crecimiento. ¿Por qué? Porque no tienen dinero. Ese es su problema. Pueden seguir endeudando el país, sí, pero les van a bajar la calificación. Entonces quieren quedar bien. Yo escuché a un diputado ahí diciendo, este es un mensaje para los mercados. Qué raro, pero cuando se sube el PT, dice que los mercados internacionales no les interesan. Entonces andan de farol de la calle y oscuridad de la casa. Pero es producto de la borrachera de los 6 años. ¿Para la asignación de 10,000 tienen algún plan B? A ver, ahora le cedo a doña Laura. Nosotros no gobernamos este país. Nosotros no tenemos la mayoría. Todo lo malo que pase en esta nación es culpa de Morena y de su irresponsabilidad y de las ganas de tratar de cubrir el pasado. Ese es el problema. No le pagan a los campesinos, lo que les deben. Habrá que hacer presión, eso sí. Nada más que Morena está cometiendo un terrible error. A los estados que jalan, a los que son la locomotora del gran tren, no le están dando el combustible necesario. Ese es el problema. Jalisco, ya vio usted la cifra, Jalisco es el primer estado con más empresas exportadoras registradas de este país. Pues usted no les da carreteras, si usted no les da más dinero para educación, bueno, pues la locomotora se empieza a detener y detiene todo. Y lo vamos a reclamar ahí, pero todo lo malo que pasa en este país, el precio del dólar hoy es culpa de Morena. 4 pesos se ha devaluado el peso del día del triunfo de la señora Sheinbaum a la actualidad. 4 pesos. Y ahí va. Sí, sin duda hoy lo que tenemos que decir es que debemos de plantear un escenario alterno. Durante la pandemia de la COVID se plantearon fondos de contingencia. Podríamos entrar a un esquema así. A ver, ¿qué vamos a decirle? Aquí están los presidentes municipales. Un día sí, otro día también, les toca estar haciendo reparaciones en los tramos de las carreteras federales porque Morena no las atiende. Hoy hemos dicho, se ha planteado más menos un presupuesto más menos de 12,000 millones de pesos para el tema de la restauración carretera. Está hecha pedazos en Jalisco, pedazos. Eso le cuesta la vida a las personas, eso te hace menos competitivo, eso hace que haya un problema para los productores del campo en el traslado de sus mercancías, eso hace que la gente no quiera ir a recorrer los municipios, porque no solamente corres el riesgo, como a muchos nos ha pasado, que es lo de menos, que se te ponche una llanta, que sufres un accidente que te cueste la vida, o a un ser querido, a un vecino de los municipios. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Por supuesto que sí replantearíamos, sí tendríamos que ir acompañados, nosotros haríamos una petición de que se pueda establecer un fondo de contingencia, entonces sí, veamos, a ver cómo cantamos los jaliscienses, de por algo es la tierra del mariachi. Nosotros nos vamos a pintar solos también, no se trata de eso. Estamos en un estado, en un país federalizado, nos sentimos orgullosos de ser la cuna del federalismo, pero también lo tenemos que decir, hay que plantear alternativas a las broncas que hoy tienen. Les garantizo, llegan con GEMA, llegan los municipios, los habitantes, llegan aquí a Huejúcar, la zona norte, llegan a Santa María del Oro, llegan a los municipios, los vecinos dicen, oye, presidente, arregla la carretera, oye, no me toca a mí, porque más si la reparo, estoy cometiendo un ilícito. Pues, ¿qué hacemos? O restablecemos los convenios de coordinación. De que algo debe suceder porque en verdad estamos en una emergencia y ante esta emergencia hacemos un llamado, alzamos la voz, pedimos diálogo, planteamos proyectos por la ruta de la cordialidad, del buen quehacer político, pero también podemos hacer otras cosas. Pregunta Carlos Guzmán de ABA Noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Pues aprovechando este tema de que los jaliscienses saben cantar y saben cantar muy bien, pues es preguntarle a ustedes y al coordinador Moreira tres cosas. Uno, por aquí tenemos a Cookies Camarena, que incluso trajo una vaca, la amarró de qué lado, o sea, de acordar. No, es que no es burla, es que justamente con esta presión logró el tema de precios de garantía para la leche. Es preguntarle al coordinador Moreira, una iniciativa que planteó el expresidente López Obrador previo a pandemia COVID, que yo me acuerdo muy bien, que era plantear justamente este tema del IVA o el ISR, una parte, creo que era el 0.01%, destinarlo directamente a lo que es temas municipales. Obviamente esto le daría pues prácticamente más que el presupuesto que está pidiendo Jalisco para este tema de carreteras, tema de obras. Es preguntarle, coordinador, buscarían en el debate que se va a tener ya justamente con el tema de los gastos de los egresos, plantear esa iniciativa, como también en el programa de peras, naranjas y manzanas que tiene usted, pues lo ha planteado ni más ni menos que un exsecretario de Hacienda. Ha puesto el tema del IVA y el SRI, lo van a plantear en esta iniciativa, porque tienen que salirse con soluciones los presidentes municipales. Le mencionaba el ejemplo de Cookies, porque es el ejemplo, a lo mejor se puede uno reír del tema, hablaba del tema del huevo. O sea, el productor de huevo a nivel nacional, uno de los productores importantes es Jalisco, ¿no? Si en ese tema del IVA, como dice su analista, se sacara lo que es o el ISR, el 0.01%, tendrían presupuesto. Es preguntarle si esas soluciones pasan por la parte de la fracción del PRI. Dos, es preguntarle, usted cómo conoce el tema de la violencia en los estados. Hace unos días hubo una operación llamada Enjambre. Se detuvo alrededor de 7 funcionarios, entre ellos una presidenta municipal de Morena, que le pedían, el grupo Cártel Jalisco le pedía moche por cada acuerdo de cabildo. Es preguntarle si en el caso de Jalisco hay esto. Y tercero, en el tema que tiene que ver con el rescate, por aquí trae aquí la pancarta, revivamos el río Santiago. Ya se planteó hace algunos días el Plan Nacional Hídrico en el que se contempla justamente ese tema. Es preguntarle, ¿pedirán que se hagan candados para que el presupuesto que aprueben ustedes aquí en Cámara realmente se vaya a la recuperación del río Lerma Santiago, en el tema también de la línea 5 de lo que es el tren ligero de Guadalajara, que no vamos a llamar tren ligero porque es un tren más grande? Pero ¿plantearían esto, diputado Moreira? Muchas gracias. A ver, empiezo por el final porque tengo que salir. Y acá traigo acá a doña Laura. Primero, el río, hace unos días estuvo la presidenta aquí en Xochimilco, ¿no? Con el tema al agua. E hizo el compromiso del saneamiento del río Santiago Lerma. Es un compromiso presidencial. Yo no lo veo reflejado en el presupuesto. Tal vez no le dijeron que la Secretaría de Hacienda no lo presupuestó. Pues yo espero que suceda y que se reasigne ahora. De hecho, una de nuestras reservas, como se dice coloquialmente, es para que haya esa reasignación al saneamiento del río Santiago Lerma, que es un río que nace acá cerca, y que lleva hasta Jalisco, pues todos los contaminantes de este país hacia allá, como pasa con el río Tula. Entonces es una cosa injusta para estos estados, para Jalisco y para Hidalgo. Esa es la primera. La segunda, ya pasó la votación de ingresos. Entonces eso ya quedó atrás, las leyes, todo lo que es ingresos. Nosotros tenemos planteado, más bien, que se disminuya el pago que se hace por concepto de Fobaproa. Morena, que fue una de sus banderas durante muchos años, y que coincidimos nosotros en que ahí hay cosas turbias, ahora no lo quiere cambiar. No me refiero a la protección de los ahorradores de hoy, me refiero a los pagarés que se firmaron para estar cubriendo deudas malavidas del pasado, y que eso, la verdad, debería ya de cesar. Y ahí sale el dinero que requieren muchos estados, entre ellos Jalisco, para solventar sus necesidades. Morena no se atreve a atacar los grandes capitales. En este país hay una alianza entre Morena y la oligarquía. Ellos dicen otra cosa, pero ellos y la oligarquía tienen una gran alianza. En cuanto a Enjambre, yo voy a responder por ellos. Creo que este tipo de información siempre debe ser reservada para los momentos oportunos. No le puedo decir lo que vi yo en Enjambre. Sería mezquino no reconocer lo que sucedió. Lo que sí creo
es que los gobernadores del estado, de los estados, tienen que acompañar ese tipo de acciones con muchas otras para que la violencia se erradique. Yo no puedo no reconocerlo de Enjambre, pero Enjambre tiene como objetivo aliviar la inseguridad en la Ciudad de México. Yo espero que este tipo de operativos no solamente se queden en los funcionarios, sino que vayan a los cabecillas de los grupos, porque en algunas partes del país las autoridades municipales se ven tan presionadas que es difícil que se escapen de eso que yo le digo que se llama presión. Entonces yo esperaría que Enjambre ahora vaya sobre la detención de a quienes servían ellos y que tengamos información pública y que Enjambre, se quede claro, fue para aliviar la violencia y la inseguridad en la gran ciudad. Son los municipios que están cerca, que estaban generando violencia acá. Lo otro yo creo que se hace en otro lugar y más reservado, por la seguridad de todas y de todos. Tenemos más preguntas. Víctor Barrera de Plural MX. Dejo aquí a doña Laura porque si no, no llego a dónde voy. Okay. Pero doña Laura es Starring. ¿De acuerdo? Sí. Gracias. Nada más para preguntar, cuando se hace el presupuesto, se destina ya en los egresos una fórmula que empieza por la población ahora, si no mal recuerdo, luego la capacidad de producción que tenga el Estado y al final lo que ellos le llaman pues la marginación. No sé si en esto lo hizo el secretario de Hacienda o lo hizo al revés, porque ahora lo que pretenden es seguir llevando recursos a los estados donde gobierna Tabasco, bueno, gobierna Morena. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacerle cambiar nuevamente el chip a todos estos legisladores que protegen nada más una ideología y no precisamente a la voluntad del pueblo? Esa sería una pregunta. La segunda pregunta es, ¿por qué Jalisco, el gobernador pide 8,000 millones más y el PRI pide 10,000 millones más? ¿Van a empatar las cifras para que por lo menos se rescate 6,000? O sea, me imagino que va a ser una estrella floja en relación a cómo se va a negociar los recursos y que les toca a los legisladores federales. Como dice el diputado Moreira, son mínimos o es mínima la cantidad de legisladores de oposición y es claro que no se va a cambiar un punto ni una coma. Mira, yo me toca retirar, pero ahorita se queda acá Laura explicándote esta diferencia. Yo lo que sí te puedo decir es que en Morena no hay legisladores, hay operadores, que es distinto. Y ellos son incapaces de hacer lo que sucedía cuando nosotros gobernábamos. Aquí la CNC dio grandes demostraciones de lograr presupuestos para el campo. Acá ellos no, ellos obedecen la voz, aun cuando sea en perjuicio de sus entidades. Y si no, veamos ejemplos de otras, ¿no? Campeche, con una disminución del 16%. Yucatán, del gasto programable, trae una disminución del 42%. O sea, le dijeron al guacho, pásenle, y para que demuestre su lealtad, 42% menos de gasto programable. El problema es que no tienen dinero. Y como no tienen dinero, pues tampoco quieren salir a la calle a pedir prestado, porque eso sería en contra de su narrativa y en contra de los intereses del país. Y entonces concentran todo. Ahora vamos a ver si es cierto que recaudan lo que dicen que van a recaudar, ¿eh? Porque si el país no crece, sí, pero requieren ellos como 1,5 billones más de crédito. Son malos, son malitos. El problema es, fíjense, el otro día escuchaba yo una compañera, decía, somos el país que menos debe en la OCDE. Pues sí, pero no es por ellos, es porque recibieron del pasado deudas bajitas. Ese es el tema. Desde la guerra de los pasteles hasta el día que terminó el presidente Peña, se dieron en este país 10 billones de pesos. En lo que va de Morena llevamos en más de 18 billones. Son exitosos para pedir prestado. Acá le dijo doña Laura. Gracias.
Voy a contar la última pregunta porque ya esperan para la siguiente conferencia. gracias. Es Adolfo Sánchez Venegas de Anesma TV. Le quería preguntar al diputado Moreira, pero ya se va. Por ausencia. Diputada, yo quisiera preguntarle, ¿se corre el riesgo de que se esté politizando el presupuesto para los estados que no son gobernados por Morena, como caso de Jalisco, el caso de Nuevo León, Chihuahua, Guanajuato, que les den menos dinero y a los morenistas les den más? Y tengo entendido que por ahí Ricardo Monreal dio a conocer que detectó un fideicomiso de 1.500 millones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Le quería preguntar al diputado Monreal su opinión, pero pues ya que está usted aquí, ¿qué le diría al diputado Monreal de esos 1.500 millones de pesos que detectó de un fideicomiso, de uno de los fideicomisos de uno de los organismos que acaban de desaparecer? Faltan 6. ¿Qué le van a pedir estos fideicomisos que vayan descubriendo? ¿Les van a dar mano libre a los morenistas para asignar a donde ellos quieran esos recursos? ¿O se van a ir directamente a donde se necesita realmente, que es educación, las universidades, salud? Esa es la pregunta. A ver, de entrada decirlo, Jalisco es un estado que produce, que genera riqueza y que hoy lo que hemos estado señalando de manera reiterada es que se debe una reasignación primero. Sé que por ayer anduvo por acá el gobernador electo y se plantean algunos temas. Yo nomás quiero decir números. Solamente para la línea 5 del tren eléctrico, más o menos, el presupuesto es de 14,000 millones de pesos. Para el saneamiento del río Santiago, la restauración, mejor dicho, del río Santiago, más o menos 3,000 millones de pesos. Simplemente para hablar sobre temas que tienen que ver con el Fondo Metropolitano, donde aquí está la regidora de Tonalá, donde se había hecho un compromiso de ampliar la línea 3 del tren eléctrico, que llegara a Tezistán y que justo estuviera una estación ahí en Tonalá, más o menos, ahí son 1,500 millones de pesos. Si hacemos números de todo el tema de los proyectos de los presidentes municipales, de los proyectos de Jalisco, que ojo, tenemos que decirlo, no solamente lo planteó el hoy gobernador electo Pablo Lemus, su servidora fue candidata a la gubernatura, hubo otra compañera de Morena que representó a esta coalición, que no ganaron, que no ganamos, que hay un gobernador electo, y prácticamente todos planteamos lo mismo. Hablamos de que iba a haber agua, hablamos de que íbamos a apoyar el campo, hablamos de que iba a haber apoyo a las infraestructuras. Bueno, nos llenamos la boca de propuestas. Eso está muy bien, porque Jalisco tiene la capacidad económica para hacerle frente, aportamos un chorro. Ahora hay que verlo acá. Y en el tema de los fideicomisos, miren, llama potentemente la atención que la desaparición de 7 organismos constitucionalmente autónomos van a representar más o menos de ahorros, gravísimo lo que está pasando en este país, 5,000 millones de pesos. Entonces, ¿a dónde se va a ir? Donde 3,500 millones de pesos son del capítulo 1000, o sea, es nómina, y dijeron que no iban a vulnerar los derechos laborales de quienes hoy trabajan ahí. Entonces, pues, ¿realmente cuánto va a ser el ahorro? No, es que a Morena le gusta la opacidad. Estamos en una regresión absoluta, pero en fin, esos son otros temas. Lo que hoy nosotros queremos decir, y con esto concluyo, no sé si alguien quiere hacer un comentario, es que Jalisco merece merecemos lo que generamos. Somos subsidiarios, somos solidarios, creemos en el federalismo, creemos en que todo el país debe de avanzar, en que se deben de generar mayores proyectos de infraestructura, que se deben de generar mayores proyectos productivos, que se le debe de apostar a la ciencia, a la tecnología, para que se genere valor agregado en cada una de las regiones del país. Eso creemos en el PRI, estamos convencidos, pero también lo decimos, y con esto concluimos, a Jalisco se le debe de respetar y punto. Se nos debe de respetar por la importancia que tenemos, por lo que generamos. Y también lo decimos, hoy venimos en una actitud de diálogo, de consenso, de buscar acuerdos. Pero también lo tenemos que decir, a Jalisco estamos dispuestos a defenderlo con absolutamente todo. Pese quien le pese y cueste lo que cueste. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Gracias.